Buenas noches, Pastor David. Buenas noches, hermanos en Cristo. Quiero compartir el testimonio de mis dos hijitas, de Casey, de 4 años, y de Rose, de 2 años. El día miércoles, mi hija Casey amaneció con fiebre muy alta, le dolía la cabeza y también su cuerpo, todo su cuerpito. Entonces le pedí oración a mi Pastor David oró por mi hija y le pasó el dolor de cabeza y también su cuerpo, dolor de su cuerpo. Pero la fiebre estaba ahí todo el día, no se levantó. En la desesperación su papá le dio jarabe, con eso le pasó la fiebre, pero eso a las 11 de la noche le vino con mucha más fuerza, a lo que yo le hice recibir la oración de mi pastor principal, grabada por los enfermos. Y el día jueves por la noche nuevamente le llamé a mi pastor David para que orara por mi hija, pero le había comentado que su papá le había dado jarabe. Yo siempre tengo fe cada vez que pido oración a mi pastor David. Yo sé que mis hijas se sanan. Entonces mi pastor David oró fervientemente por mi hija. Y al día siguiente mi hija Casey amaneció tal como mi pastor David había orado, con energías. Y también ese día tenía mi hija un compartir por su aniversario en el colegio y se fue de lo más normal, estuvo jugando con sus compañeritos. Y glorificó el nombre de Dios, que fue sanada a través de la oración de mi pastor principal y de mi pastor David, que ha orado con el pañuelo poderoso, no de mi pastor principal. Gloria a Dios. El segundo testimonio es de mi hija Rose, que el día viernes por la noche también tuvo una fiebre muy alta, muy alta. Llamé a mi pastor David y mi pastor David había orado por mi niña, y al día siguiente amaneció con mucha energía, comió las 3 comidas, estuvo jugando y fue sanada también de la fiebre alta. Doy gracias al pastor principal que ha orado por los pañuelos con lo que nuestro pastor David ora, ¿no? Por los enfermos. Muchas gracias, pastor David, por su oración por mis niñas. El tercer testimonio es mío. Pastor David, el día de hoy recibí sanidad, ya que hace bastante tiempo que me vino un dolor en la parte de atrás de mi cabeza, que le bajaba por mi cuello hacia mi brazo. Recibiendo la oración de mi pastor principal grabado, ese dolor desapareció, pero el día de hoy, domingo, nuevamente cuando me acosté, me vine a despertar nuevamente con ese dolor, un dolor incómodo, ya que yo tenía que a veces golpear esa parte para sentir ese dolor, ¿no? Y me dolía. Era un dolor así como estrés, un dolor que cada vez que me acostaba me impedía, ¿no? Pero el día de hoy, después que mi pastor Amillo terminó la oración, sentí algo fresco en la parte de donde me dolían, y fui sana de ese dolor. Glorifico el nombre de Dios. Y también recibí mucha gracia a través del culto de aniversario de Manmin, América. Muchas gracias, pastor David. Bendiciones. Este es mi testimonio.